Bien, continuando con las relaciones de clases, ¿sí? En donde nosotros ya vimos lo que era una asociación, ¿sí? Y habíamos visto que una asociación se daba cuando, dada dos clases, una clase que llamémosle clase A y una clase, llamémosle clase B, ¿sí? Se relacionan a través de sus atributos. Por ejemplo, si la clase A tiene un atributo del tipo clase B, decimos que es una relación de asociación, ¿sí? Que la clase A está asociada o tiene características del tipo B. ¿Ah? Por ejemplo, podría ser, no sé, la clase A podría ser auto, ¿sí? Y la clase B podría ser rueda. Entonces, cuando yo digo que auto tiene un atributo de tipo rueda, rueda 1, que es de tipo rueda, ahí tenemos establecida una relación de asociación. Puedo, en este caso, el auto tiene 4 ruedas, entonces yo podría modelarlo a esto, bueno, ustedes ya saben, podría modelarlo como 4 atributos de tipo rueda, ¿no? O podría implementar, no modelar, podría implementar esto como un arreglo de ruedas, ¿no? Arreglo de ruedas, y ustedes en la cardinalidad expresar con cuántas ruedas se vincularía un auto, ¿no? Se podría vincular un auto con ninguna, ¿sí? O hasta 4 ruedas, ¿no? Entonces eso da a entender que cuando implemento esto en código, en auto, ¿sí? Ese arreglo va a tener una capacidad de hasta 4 elementos de tipo rueda, ¿no? Pero lo que quería aclarar acá nada más es esto, que cuando la relación es de este tipo, del tipo tiene un, es decir, cuando una clase tiene atributos del tipo otra clase, esa relación es una relación de asociación. ¿Sí? Es una relación de asociación. Ahora, o del tipo tiene un. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el otro tipo de relación? La asociación podría ser especializada, ¿no? Podría ser agregación, podría ser composición, ¿ah? O en su esencia más básica es una asociación. Siempre que yo tenga clases que tienen atributos del tipo otra clase, es asociación. Le puedo agregar distintos matices, como decíamos, que la clase de donde arranca el todo, de donde arranca la relación es el todo y las demás son partes que lo forman, entonces lo puedo modelar como una composición o como una agregación, sino con que lo modele como asociación está bien, ¿sí? Y recuerden que la asociación se representa así, con una línea continua y una flecha direccional indicando hacia dónde la leo, ¿no? Si tengo una línea sin flecha, quiere decir que la leo de los dos lados. Significaría que en auto tengo atributos de tipo rueda y en rueda tengo atributos de tipo auto. ¿Tá? Si pongo la flecha de dirección, digo no, auto tiene rueda. ¿tá? Es importante como uno coloca lo que uno aclara con la dirección, ¿sí? Lo mismo que con la cardinalidad. Bien, la otra relación, ¿sí? Que es la de dependencia o relación de uso o relación del tipo usa un, se da cuando una clase, ¿sí? Tiene métodos. Acá hablamos a nivel método. Cuando una clase tiene algún método, ¿sí? Que o recibe por parámetro un objeto del tipo la otra clase, ¿sí? O retorna un objeto del tipo la otra clase, ¿sí? Entonces, acá en este caso decimos que la clase A usa objetos del tipo clase B a través de su método M1 en este caso, ¿no? Entonces, cuando una clase recibe por parámetro, para que no confunda, cuando una clase recibe por parámetro un objeto del tipo otra clase o retorna, decimos que es una relación de asociación. La clase A, perdón, de dependencia. La clase A depende de la clase B. ¿Sí?
Esa es una dependencia. La dependencia se representa con una línea entrecortada y una flecha también de dirección indicando hacia dónde la leo, ¿no? En este caso estoy diciendo que la clase A usa o depende de la clase B. Hasta ahí es lo que estuvimos viendo, ¿no? Con los dos tipos de relaciones básicas con las que estuvimos trabajando. Ahora, los voy a llevar a otro tipo de relación. A una relación a la que siempre tienen que tender, ¿sí? Si es posible aplicar. Imaginen esta situación, ¿no? Ustedes tienen que diseñar una aplicación que les permita calcular, por ejemplo, el área y el perímetro de distintas figuras, ¿sí? Entonces, en su proyecto empiezan muy tímidamente con una clase. Y dicen, bueno, mira, por ahora mi programita quiero que permita representar un rectángulo, ¿sí? Que permita representar un rectángulo, y yo del rectángulo quisiera calcular perímetro y superficie. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que modelamos el rectángulo y tenemos un método para calcular perímetro y otro para calcular superficie. Bien. Yo acá mencioné dos características que tiene el rectángulo. Buen día, Gabriel. Que tendría el rectángulo, ¿sí? Dos comportamientos, no dos características, dos métodos, dos comportamientos de rectángulo. ¿Qué características o qué atributos debería tener el rectángulo para que yo pueda calcular su perímetro y su superficie? ¿Qué datos necesitaría? La base y la altura. La base y la altura, ¿sí? Por lo menos dos lados, ¿no? Lado menor y lado mayor. Base, sí, que podría ser de tipo doble, ¿no? Y la altura podría ser de tipo... Genial. Entonces, de pronto tengo ya modelado, tengo modelada mi plantilla para crear rectángulos y digo, bueno, mi rectángulo tendría base y altura y con esos datos el rectángulo podría calcular el perímetro y podría calcular la superficie. Y dijimos, bueno, pero también yo tendría o con otra figura con la que quisiera trabajar, ¿sí? Es con triángulos, ¿sí? Entonces, de pronto agregamos un triángulo. Y también necesito del triángulo poder calcular perímetro. Y también necesito del triángulo poder calcular superficie. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Pero obviamente el triángulo es otra figura. Si bien puedo pedirle la misma información a un triángulo, pero es una figura diferente al rectángulo, ya que es una figura con ¿cuántos lados? Con 3. Con 3 lados. Y ahora, para poder calcular el perímetro, ¿información de qué necesitaría? ¿Qué información o qué datos tendría que tener el triángulo para que yo pueda calcular el perímetro, por ejemplo? Todos los lados. Todos los lados, ¿no? O sea que, y yo podría decir, bueno, que tenga un arreglo de 3 lados, podría pensarlo, o que tenga lado 1, de tipo doble, lado 2, después esto lo puedo perfeccionar si quiero, de tipo doble y un lado 3. Perfecto. Bien, entonces pensé en el triángulo con 3 lados, y yo de esa forma puedo calcular el perímetro, ¿sí? Que sería la suma de los 3 lados. Si fuese escaleno, ¿sí? Y bueno, si los 3 lados son iguales, yo también sé que es equilátero, si hay 2 de sus lados son iguales, sé que es isósceles, pero esa información Claro, no la tienen, no me la piden, ¿no? Ahora bien, ¿y para calcular la superficie? ¿Necesito algún dato adicional para el triángulo? la altura. La altura, ¿sí? Ya que la superficie en un triángulo es base por altura sobre 2. ¿Ah? Entonces necesitaría también la altura. Y digo, bueno, entonces yo con esos 3 datos en un triángulo
¿sí? Cuando construyo un triángulo, con esos 3 datos, tranquilamente puedo calcular el perímetro y puedo calcular la superficie. ¿Sí? Y mi programa, el día de mañana puede escalar. Es decir, el día de mañana yo espero poder hacer lo mismo con distintas figuras. ¿Vamos? El día de mañana yo espero hacer exactamente lo mismo con distintas figuras. Entonces me voy encontrando, a la hora de hacer el análisis, que hay ciertos comportamientos, ¿sí? Como también puede suceder con características, ¿no? Con atributos. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy haciendo el análisis de clasificación, voy haciendo el proceso de clasificación, el tratar de identificar de qué tipo, de qué clase son los elementos que intervendrían, qué características tienen, qué comportamientos tienen, y empiezo a darme cuenta, ¿sí?, de que esas clases, esos tipos, comparten ciertas características y ciertos comportamientos. Lo que puedo hacer es agruparlos en un tipo más genérico, ¿sí? Entonces yo pronto digo, che, mirá, un rectángulo tiene base y altura, bien, pero tiene el comportamiento calcular perímetro y calcular superficie. Un triángulo tiene 3 lados y altura, pero también tiene el comportamiento de calcular perímetro y calcular superficie. Entonces, cuando voy viendo eso, ¿sí?, de que se empiezan a repetir ciertas características y comportamientos en cada uno de estos tipos, yo lo que puedo decir es, bueno, a ver, si tienen características y comportamientos en común, quiere decir que pertenecen a algo más general, ¿sí? Si yo analizo, por ejemplo, a Carlos, y digo, Carlos tiene 2 ojos, o sea, tiene una cara, tiene una cabeza con ojo, boca, tiene brazos, tiene piernas, ¿sí?, sabe hablar, caminar, y de pronto veo que Juan Pablo también tiene las mismas características y comportamientos similares, ¿sí?, y Bernardo exactamente lo mismo. Empiezo a darme cuenta que pertenecen a una clase más común. Si bien Carlos es Carlos, Juan Pablo es Juan Pablo, ¿sí? Carlos a lo mejor es estudiante de videojuegos, supongamos que Juan Carlos es ingeniero en electrónica y supongamos que Bernardo es artista, ¿no? Pero los 3 comparten características y comportamientos en común. Entonces yo puedo agrupar, ¿sí?, esas características y esos comportamientos en un tipo más genérico, ¿sí? Ya no diría, hablo del pintor, hablo del ingeniero o hablo del artista, ¿sí?, o del estudiante, sino hablo de qué. ¿Con qué tipo agruparía, tipo genérico agruparía a ellos, a ustedes? Una clase humano, qué sé yo. Podría ser una clase humano, podría ser una clase Una clase persona, hombre. o Una una clase clase hombre, persona. porque también algo que tienen en común los 3 es el sexo, que los 3 son masculinos, ¿sí? Masculines, dije, o son Masculinos. masculinos. Entonces, los podría agrupar en un supertipo hombre, ¿sí? Si acá estuviesen las chicas, porque bueno, por cuestiones de trabajo no están, pero hay en el grupo de ustedes chicas, y bueno, ya no podría decir hombres, sino podría hablar en un Persona. grupo más genérico, humanos, ¿sí?, o personas. ¿Estamos? Bueno, acá, si ustedes tuviesen que agrupar, ¿sí?, a estas clases, rectángulo y triángulo, en un supertipo, en un tipo más genérico, ¿qué tipo sería? Figuras. Figuras, ¿sí? Podría ser figuras, ¿no? Entonces, cuando yo hago el análisis y me doy cuenta que estas clases empiezan a compartir características y comportamientos en común, lo que tengo que hacer inmediatamente es agrupar todo esto en lo que se llama un supertipo, un tipo genérico, ¿sí? Un supertipo o un tipo genérico. Tratando de... me quedaron los métodos acá. Bien. Y esto. Entonces, yo podría decir, bueno, todos estos son figuras. Se podría decir figuras. Bien, entonces, para decir que tanto un rectángulo como un triángulo son figuras, ¿sí?, lo hago de esta manera.
con una línea continua y una flecha apuntando a cuál sería el supertipo. Pero fíjense que la flecha tiene una cabeza blanca, ¿ven? Una cabeza vacía, digamos, pero blanca. No es como la de asociación, ¿sí? No es como la flechita de asociación, es una flecha cabeza blanca. Este tipo de relación, ¿sí? Este tipo de relación, en donde digo que un triángulo es una figura, que un rectángulo es una figura, es una relación del tipo es un. Se la conoce con el nombre de herencia. ¿Sí? Herencia o generalización, especialización. Y les debo los acentos. Generalización, especialización. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué generalización, especialización? Bueno, la herencia lo que propone es que yo agrupe a las clases en un orden jerárquico, ¿sí? En donde a medida que yo me voy hacia arriba en ese árbol de jerarquía, me voy a lo más general. Y a medida que bajo, me voy a lo más especializado, lo más específico, ¿sí? Bien. Y, a ver, analicemos. ¿Qué atributos tienen en común? En este caso, rectángulo y triángulo tienen atributos en común, o sea, con el mismo significado. Sí, altura. Podría ser la altura, ¿sí? Podría ser que los dos tienen altura, ¿tá? Podría ser que los dos tienen altura, y semánticamente es lo mismo, ¿tá? Y los cálculos. O podría ser, acá podría haberse llamado lado 1 y lado 2, pero está bien, son dos lados, pero bueno, la altura en el rectángulo es diferente a la altura del triángulo, ¿no? Sí. Bueno, pero supongamos que usted dice, bueno, los dos tienen altura. Bueno, entonces yo podría decir que todas las figuras tienen altura. Esto es lo que me permite la herencia. Que yo en el supertipo, ¿sí? Que yo en el supertipo ponga características que tendrían los subtipos, ¿sí? Y de alguna manera esos subtipos lo heredarían. Entonces, si yo digo que la figura tiene altura, no hace falta que la redefina, que le escriba en rectángulo, ni hace falta que le escriba en triángulo, ya que las dos la heredarían. ¿Se entiende? Claro, claro. Y de acá en más, todas las figuras que agregue tendrían altura. ¿Me van siguiendo? Bien. Ahora, de pronto, ahora voy a poner el foco en los métodos, ¿sí? Me estoy dando cuenta que a nivel comportamiento, tanto la clase rectángulo como la clase triángulo también tienen el mismo comportamiento, ¿sí? Los dos tienen, en este caso, calcular perímetro y calcular superficie. Entonces, tranquilamente, lo que puedo hacer es decir, bueno, pongo acá en este supertipo calcular perímetro y calcular superficie, ¿sí? Y ya doy a entender que tanto rectángulo como triángulo lo heredaría. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Bien. Supongamos que yo ahora quiero agregar a esta aplicación, a mi sistema, una figura más, ¿sí? Y quiero agregar, por ejemplo, un círculo. Cuando agrego un círculo, ¿sí? Y digo que círculo también es una figura, heredaría características de figura, o sea, heredaría altura. ¿Y un círculo tiene altura? No, No. ¿Tiene un qué? un radio. Un radio. O sea que también podríamos suponer que el radio sea la altura desde el centro al borde del círculo, ¿no? O si no, Pero el quizás diámetro. ¿Cómo? El área. Sí, ¿El y yo con el diámetro? radio podría calcular el área. Entonces, pero se dan cuenta que si yo pongo altura en figura, lo heredan todas las figuras, ¿sí? Ahora, a ustedes, conceptualmente, ¿les cierra eso que el círculo tenga altura o que tenga radio? Tenga radio. Que tenga radio.
que tenga radio, ¿no? Entonces, si yo pongo acá que el círculo tiene un radio doble, ¿sí? Que es el dato que va a necesitar el círculo, porque el círculo también hereda calcular perímetro y calcular superficie, ¿sí? A estos métodos los tienen los tres. Cada uno lo va a implementar de forma diferente, ¿no? Pero lo tienen los tres, lo heredan los tres a ese comportamiento, porque está puesto en figura. ¿Me van siguiendo? Sí. Ahora, en el círculo, para poder calcular el perímetro, ¿sí? Necesito el radio, lo tengo. Para poder calcular la superficie, también necesito el radio, lo tengo, ¿sí? Ahora bien, quizás no me guste que el círculo tenga altura, por más que no lo use, ¿sí? Puedo decir, bueno, que lo herede, total le pongo un 0, si total no lo voy a usar. Podría pensarlo de esa forma, ¿no? O por ahí podría decir, no, pero yo no quiero conceptualmente que las figuras que no tengan altura lo hereden, ¿sí? Porque por ahí puedo poner alguna figura, ¿sí? Que no tenga la característica o el atributo a altura y también lo heredaría, ¿sí? Entonces, podría tranquilamente decir, bueno, que cada uno de ellos tenga su propia altura, que tenga la altura el rectángulo, ¿sí? Y que tenga la altura el triángulo, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. Bien. Vieron que estamos siempre analizando, ¿sí? Y viendo qué estamos dando a entender. ¿Sí? ¿Estaba mal si yo dejaba altura arriba? No. Solamente que nos pusimos a charlar un poquito más, a analizar un poco más, y se nos ocurrió que no sería adecuado, que cada uno tenga su propia altura, que el rectángulo tenga su altura y tiene su significado, que en el triángulo también, y el círculo no usa altura, usa otro concepto que es radio. ¿Sí? Bien. Después que habría que ver si matemáticamente significan lo mismo. Si significan lo mismo, pongo altura ya, y lo que para el rectángulo significa altura, para el círculo significaría radio. ¿Sí? Habría que ver si matemáticamente significan lo mismo. ¿Está? Eso lo tendría que analizar con el profe de matemáticas. Ahí tiene. Para preguntar. Bien. Pero seguimos avanzando en el análisis. Cuando yo digo que la figura, ¿sí? Tiene calcular perímetro y calcular superficie, y yo les digo, chicos, ¿cómo calculo el perímetro de una figura? ¿Cómo calculo el perímetro de una figura? ¿Sabrían cómo calcular el perímetro de una figura? ¿Qué me van a preguntar ustedes? ¿De qué figura me estás hablando? Claro. ¿No? Fíjense que cuando estamos acá arriba, estamos en un alto nivel de abstracción, ¿sí? Estamos hablando a nivel general de todas las figuras. Y yo no sabría cómo implementar en figura, ¿me van siguiendo? Yo no sabría cómo implementar en figura estos métodos, ¿sí? Entonces, cuando haga esto en código, cuando esto yo lo haga en sillar, ¿me van siguiendo? Yo haría algo así, por ejemplo, en la clase figura, en mi clase figura, ¿sí? Yo diría que tengo un método, ponele que sea público, que retorna un doble, que se llama calcular perímetro, ¿sí? Y lo podría poner así vacío, que retorne, no sé, retorna cero, porque no sabría cómo trabajar desde adentro. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Si yo tuviese que escribir una implementación de calcular perímetro en figura, y yo lo haría de esta manera, porque yo estoy muy a nivel general acá. ¿Sí? Entonces, lo pongo así. ¿Tá? ¿Y qué va a suceder si yo lo pongo así? Si lo pongo así, el rectángulo lo hereda así, devolviendo cero, el triángulo lo recibe así también, lo hereda así, retornando cero, y el círculo también. ¿Me siguen? Sí. Entonces, cada uno de ellos tendría que redefinir ese método en la clase hija, cada uno de ellos tendría que volver a escribir el método
calcular perímetro, ¿sí? Para que el rectángulo calcule el perímetro como un rectángulo, el triángulo como un triángulo. ¿Me van siguiendo? Entonces, acá puse un poquito más de detalle, ¿no? Que en figura el calcular perímetro no recibe nada y devuelve el doble, que sería el perímetro, un valor real. Y calcular superficie también no recibe nada y devolvería la superficie, ¿no? Entonces, si yo tuviese que redefinir el comportamiento en rectángulo, ¿sí? O sea, yo debería en rectángulo, una vez que heredo, redefinir el comportamiento, sobreescribir lo que heredé y decir, bueno, yo acá también tendría el método calcular perímetro, de nada, y devuelve un doble, para poner cómo sería el calcular perímetro en un rectángulo. Entonces, las clases hijas heredan tanto atributos como métodos del padre. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Y pueden tener además sus propios atributos, pueden tener además las clases hijas sus propios métodos, y pueden, si quieren, redefinir o sobreescribir el comportamiento que heredan de la clase padre. ¿Está? Entonces, en este caso, yo en el modelito estoy escribiendo de nuevo calcular perímetro, tal cual lo tengo acá en la clase padre, porque estoy dando a entender que acá en rectángulo voy a redefinir ese comportamiento. ¿Sí? Yo desde figura lo heredaría de esta forma, que retorne un 0, pero acá digo, no, no. Acá sería base por altura. ¿Se entiende? Perdón, base por 2 más altura por 2, porque es el perímetro. Y lo mismo debería hacer con el calcular superficie. Ahora bien, las clases hijas heredan de esta forma el comportamiento que tienen implementado, que tienen definido las clases padres, los métodos en la clase padre. Pero no están obligadas. ¿Sí? No están obligadas. El día de mañana viene otro programador y agrega otra figura, y si quiere sobrescribe el método, redefine en esa figura el método calcular perímetro y calcular superficie, y si no, no. ¿Se entiende? No está obligado. Entonces acá viene un concepto. ¿Cuándo yo modelo la herencia? ¿Cuándo implemento la herencia? Bueno, implemento la herencia cuando quiero, de alguna manera, agrupar en un supertipo, ¿sí? Una serie de subclases, una serie de subtipos, ¿no? Cuando quiero agrupar bajo un tipo más genérico, un conjunto de clases. E indicar que esas subclases comparten características y comportamiento, ¿no? Comparten atributos y métodos. Ahora, también puedo hacerlo, además de eso, además de poder agrupar en un tipo más genérico, de querer obligar, ¿sí? A que las clases hijas, por ejemplo, tengan ciertos comportamientos. ¿Ah? Si yo digo, no, que pará. Todos los que son figuras, quiero que estén obligadas a implementar este comportamiento. Todas las que son figuras, me interesa que estén obligadas a redefinir el comportamiento de calcular perímetro y de calcular superficie. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero obligar a las clases hijas a que implementen esos comportamientos, le agrego a los métodos un modificador especial que es abstract. ¿Qué significa abstract? Significa dos cosas. Primero, significa que este método acá, en figura, no tendría implementación, porque yo no sabría cómo implementarlo, ya que estoy en un alto nivel de abstracción. Es muy genérico. ¿Sí? ¿Y cómo se hace eso en código? Muy fácil. En figura, ¿sí? Vos dirías que tenés un public abstract, ¿sí? Que retorna un valor doble, se llama calcular perímetro, pero no le pongo implementación. Fíjense, en lugar de poner llaves, ¿sí? Aunque sea llaves vacías, en lugar de termina así, con un punto y coma. ¿Ah? Entonces, de esta manera, estoy dando a entender que figura tiene el comportamiento de calcular perímetro, pero es abstracto, porque yo acá no sabría cómo implementarlo. ¿Sí?
Y también diría que figura tiene abstracto. También el método calcular superficie. Entonces, con la palabrita abstract estoy dando a entender, ¿sí?, que estos métodos acá no tendrían implementación, pero además obligo a las clases hijas a que lo implementen sí o sí. ¿Qué quiere decir esto? Que triángulo, por ejemplo, no compilaría si yo no redefino o no implemento cómo sería el comportamiento de estos métodos en triángulo, ¿sí? Esto no compilaría si yo acá no redefino el comportamiento, los comportamientos de calcular perímetro y calcular superficie. El círculo tampoco compilaría, esto no funcionaría si yo en círculo no redefino los comportamientos de calcular perímetro y calcular superficie. ¿Me siguen? Sí. Bien. Sí. Entonces, en este caso, la herencia está modelada por la razón principal, que es agrupar en un supertipo a tipos, a subtipos o tipos derivados de ella, y también para indicar que todos los que sean del tipo figura, van a tener esos comportamientos, ¿sí? Y esto va a traer consigo una consecuencia, que es el polimorfismo, va a traer consigo como consecuencia el polimorfismo, y ya van a ver las ventajas con respecto a la reusabilidad de código que tiene el polimorfismo, ¿sí? Entonces, bueno, pero ¿cómo implemento esto? ¿Cómo hago esto en código? ¿Sí? ¿Cómo llevaría esto a código? Bueno, muy sencillo. Voy a dejar de compartir acá y me voy a ir a Visual Studio. Yo voy a pausar. ¿Sí? Es crear nuestra clase figura, que habíamos decidido que tuviese estos dos métodos, ¿no? Calcular perímetro y calcular superficie como métodos abstractos. Algo que me olvidé de aclararles acá también es lo siguiente. Cuando yo tengo una clase que al menos tiene un método abstracto, una clase puede tener métodos abstractos o métodos comunes, ¿no? Pero una clase cuando ya tiene al menos un método abstracto, la clase tiene que ser abstracta también. Y acá tienen otro modificador que pueden usar en una clase, ¿eh? La clase, ¿sí?, tiene que ser obligadamente abstracta. ¿Cómo puedo indicar que la clase es abstracta? Le puedo poner así la anotación. ¿Ya? Entonces, cuando una clase tiene un método abstracto, ya tiene que ser abstracta, ¿sí? Las clases abstractas es una clase que puede tener, como les decía, constructor, puede tener métodos comunes también, ¿sí? Pero el único inconveniente es que cuando tengo una clase abstracta, no puedo crear objetos de esa clase, ¿sí? Es decir, si yo tengo una clase declarada como abstracta, no voy a poder hacer un new de esa clase. No voy a poder crear instancias del tipo figura. ¿Ah? Y ustedes dirán, bueno, ¿pero para qué la puse entonces? Y bueno, la puse con la intención, ¿sí?, de obligar, de agrupar clases que tienen características en común, y también la puse con la intención de obligar a las clases hijas a que implementen ciertos comportamientos, ¿sí? Ahora bien, siempre es buena práctica que la superclase siempre sea abstracta, ¿no? Lo vamos a ir probando. ¿Cómo creo la clase figura? Bueno, en nuestro proyecto, clic secundario, como ustedes ya saben, agregar clase. Es una clase que se va a llamar figura. Agregar. Hasta acá va a ser una clase común y corriente. Fíjense, clase figura, perfecto. No tendría atributos, vamos a poner los métodos. Dijimos que es public abstract, devuelve un valor doble, se llama calcular superficie, ¿sí? Era 1. Entonces le pongo punto y coma. Está bien. Los nombres de los métodos los poníamos en mayúsculas nosotros. Calcular superficie. Perfecto. Fíjense que me dice, che, pará, si tenés un método abstracto,
la clase tiene que ser abstracta, ¿ves? Si no, esto no compila, esto no funciona. Ah, bueno, perdón. Entonces vamos a poner abstract class figura, ¿ves? Le agrego a la clase figura el modificador abstracto y ahora todo funciona perfectamente. Sí. Disculpa si por ahí en alguna presentación puse los métodos en minúscula, es que mi falta de costumbre con... Pero bueno, ahí ustedes me corrigen. Genial. Entonces, de esta manera tendríamos definida nuestra clase figura. Que si yo voy, por ejemplo, al main, nuestra clase donde tengo el main, para mostrarles que puedo crear una variable de tipo figura. ¿Sí? Yo podría tener de tipo figura f de tipo figura, ¿no? Puedo declarar variables de tipo figura, pero lo que no puedo hacer es instanciar objetos de tipo figura, ¿sí? Porque es abstracta la clase, ¿ven? Si no se puede crear una instancia de la clase o interfaz abstracta figura. ¿Sí? Ya van a ver para qué me sirve. ¿Sí? O sea, vimos que conceptualmente nos está permitiendo agrupar un grupo de clases, ¿no? Un grupo de subclases. ¿Sí? Pero van a ver, y ustedes pueden decir, bueno, ¿y por qué puedo declarar variables? ¿Qué voy a guardar ahí si no puedo hacer new de figura? Eso tiene que ver con lo de polimorfismo, en donde yo voy a poder guardar cualquier hijo de figura. Ahora vamos a practicar eso. Bueno, tengo en este caso mi clase figura, ¿sí? Que es abstracta con sus dos métodos abstractos. Ahora vamos a crear rectángulo. Bueno, en nuestro proyecto, clic secundario, agregar clase, rectángulo. Bien, ahí tengo mi clase rectángulo. Perfecto. Pero ¿cómo digo, ¿sí? Antes de seguir avanzando, ¿cómo digo, antes de poner que el rectángulo tiene base y altura, ¿no? ¿Cómo digo que hereda, ¿sí? de figura? ¿Cómo se expresa eso en código? ¿Qué palabra clave uso en código para decir que hereda? En este caso, para decir que el rectángulo hereda de figura, 2 puntos. ¿Sí? 2 puntos, figura. De esta manera, estoy diciendo que un rectángulo es una figura. ¿Sí? ¿Y pero por qué me da error acá? Bueno, porque me está diciendo, che, acordate que figuras, los métodos que tiene figura, calcular superficie y calcular perímetro, son abstractos. ¿Sí? El rectángulo los heredas y los tienes que implementar sí o sí, a menos que el rectángulo sea una clase abstracta. ¿Sí? Y vos dirías, no, un rectángulo es una clase concreta, porque yo voy a crear objetos de tipo rectángulo. No es abstracto. Entonces, esto va a compilar recién cuando yo implemente los métodos, ¿no? Redefina el comportamiento de los métodos, calcular perímetro y calcular superficie. Pero bueno, vamos a declarar primero los atributos. Atributos de tipo doble base, de tipo altura. Base es una palabra reservada. Entonces le vamos a poner base. Así. Base es una palabra reservada, no me di cuenta. Perdón. Tengo base y altura, y acá tendría... tengo que hacer los métodos, pero puedo tener en rectángulo, ¿sí? Ya un constructor para inicializar, además de las propiedades, ¿no? O sea, todo lo que vimos de una clase, ¿no? Todo lo que vimos de una clase. En el caso de figura yo no le puse constructor, porque no tengo atributos para inicializar, ¿sí? Pero podría tener un constructor. En el caso de rectángulo, como tengo atributos, y voy a poner un constructor que reciba base, altura, Base es una palabra reservada, como if, como for, como while, ¿sí?
Yo le puse bases en plural. Dis.bases. Bases. Un constructor, como ustedes saben hacerlo. ¿Ven? Genero las propiedades. También el constructor podría haberlo generado, ¿no? Sí. ¿Y la definición? No, de arriba, de acción rápida. Ahí está. Pero Acá podría haber generado este constructor. Y acá, generar. Y si querés, tenés Acá que ya querés. Claro. Ahí, seleccionar. Seleccionar. Y ahí sí te deja Ahí encapsular. está. Encapsular campos y usar propiedades. Ahí. Tengo altura y tengo base. Perfecto. Y bueno, ahora lo que me falta es implementar los métodos, ¿no? Entonces, public. ¿Cómo redefino estos métodos? Cuando yo los voy a redefinir, a reescribir, a sobreescribir, como le quieran llamar, tienen que tener, el modificador de acceso no tiene que ser más restrictivo. Es decir, como acá en el padre es público, acá en el hijo, público. El tipo de retorno, o sea, obviamente que ya no voy a usar la palabra abstract porque ya no van a ser abstractos. El tipo de retorno tiene que ser el mismo si es un primitivo. ¿Sí? Es decir, si acá retorna un doble primitivo, acá doble. ¿Sí? Y luego, todo lo demás tiene que ser exactamente lo mismo. El nombre y los parámetros, ¿sí? Con respecto al tipo de datos que reciben los parámetros, tienen que ser lo mismo. La firma, idéntica. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora sí, yo acá puedo poner la implementación de calcular superficie. ¿Sí? Por retornar, ¿qué retornaría? ¿Cuál sería el cálculo de la superficie? De un rectángulo. Un doble. Sí, pero ¿cómo hago el cálculo? Yo para no hacer el cálculo, Ah, guardarlo en una variable y después retornarlo, retorno el cálculo directamente. base por altura. Base por altura. Por altura. Bien. Retorne. Base por altura. Ah, no, vamos a ponerle dis punto. Ah, pero se me cerró la llave acá, perdón. Ahí. Y esto se cierra acá. Me había quedado el método afuera. Ahí, base por altura. No hace falta que ponga div bases. Se me había cerrado la llave de la clase acá arriba, por eso el método calcular superficie me quedó afuera. Entonces, calcular superficie, ¿sí? Calcular superficie es base por altura. Bien. Cuando yo quiero decir que estoy redefiniendo este comportamiento, ¿sí? Acá, si bien no uso el abstract, puedo usar el modificador override. ¿Sí? Override. Estoy redefiniendo el comportamiento. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo, el calcular superficie acá se comporta de esta forma, quiero redefinir el comportamiento, override. ¿Sí? Override. Y lo mismo haría con el calcular superficie, el calcular perímetro. Fíjense, ven que acá me está marcando en rojo, ¿no? Si yo hago clic secundario, a ver, ir a la implementación. A ver si le puedo generar. Clic secundario sobre eso que está en rojo, le digo implementar clase abstracta. Y fíjense que me agregó, ¿sí?, el método calcular perímetro. El calcular superficie ya está como lo hice yo, como lo hicimos todos, ¿no? Acá el calcular perímetro, ¿ven? Public override doble, calcular perímetro, bueno, pero no va a lanzar una excepción. ¿Cómo sería el perímetro acá?
el rectángulo. Lado más lado más lado más lado. Bueno, pero yo tengo dos lados, Lado por 4. Ah, no, pero no es un es un cuadrado. cuadrado ese. Lado por 2 más lado por 2. La base por 2, este es uno de los lados, ¿no? Más altura por 2, ¿no? Altura por 2. ¿Cierto? ¿Estamos ahí? Vamos. Bien. Perfecto. Entonces, ya tenemos acá nuestro rectángulo, que es una figura con sus atributos, su constructor, sus propiedades, y redefinimos el método calcular perímetro y calcular superficie. Voy a pedir a ustedes que agreguen, ¿sí?, el triángulo. ¿Mm? Que agreguen el triángulo. Y me pasan por el chat la clase, cómo la crearon. Para nuestra clase triángulo tendríamos clic secundario, agregar, clase, ¿no? Tengo la clase triángulo, dos puntos, hereda de figura, extiende de figura. Voy a pegar acá el código que me pasaron, chicos. Bien, entonces figura, perdón, triángulo tiene lado 1, lado 2, lado 3 y altura. En el constructor inicializo los tres lados y la altura, perfecto, las propiedades. Y luego el calcular superficie es claro, bueno, supongamos que, claro, que Sí, el es lado la 1 es la base. base, ¿no? Sí, El lado supongamos 1 es la eso. base. Supongamos que el lado 1 es la base, base por altura sobre 2. Bien. Y el perímetro es la suma de los tres lados. Perfecto. Tenemos que hacer un par de suposiciones porque Está bien, está bien. no Un queda par de... otro. Está bien. Pero bueno, a lo que yo quiero llegar es, ¿cómo digo que heredo y cómo redefino? ¿Sí? ¿Cómo digo que estoy redefiniendo o sobreescribiendo un comportamiento? ¿Está? Y bueno, hagamos entre todos el del círculo, ¿no? Entonces el de círculo, yo voy a cerrar esta clase así, estamos más cómodos. Clic secundario, agregar, clase, en este caso círculo, ¿no? Agregar, círculo extiende de figura, círculo extiende de figura, vamos a poner los atributos, la raya, ¿no? Vamos a generar el constructor. El constructor de círculo. El secundario, acciones rápidas, las propiedades. Bien. Y ya que estoy, para que acá se me cerró, ahí estoy dentro de la clase. En el círculo, acción rápida, implementar clase abstracta. Ahí me redefine automáticamente los métodos calcular perímetro y calcular superficie. En el caso de perímetro, era pi por radio, ¿no? 2 Ujú. pi por radio. 2 pi por radio, ¿no? ¿Es así? Sí. Pi por y la superficie es pi por radio cuadrado.
podría tener pi como una constante, ¿eh? Podría el círculo, así como tiene radio, tener propio tributo pi. 114 por radio. Radio. Ahí está, radio cuadrado, radio por radio. Ahí está, menos complicamos tanto. Bien, entonces ahí tenemos ya nuestro círculo. Y bueno, y ahora, ¿cómo puedo usar esto? Me voy al main. Puedo crear mis propias, puedo crear cada instancia de cada una de las figuras, ¿no? Yo podría crear, por ejemplo, un rectángulo, o rectángulo, que era la base y la altura, la base de 440, la altura, no sé, 20, ¿sí? Y puedo pedirle a ese rectángulo el perímetro, y puedo pedirle al rectángulo la superficie. Él me devuelve, no me muestra nada. Entonces yo podría acá poner right line y decir, bueno, el perímetro es más lo que me devuelve el método calcular perímetro. Método calcular perímetro. Como es una función, ¿sí? Yo puedo decir lo que devuelva esta función lo muestro. Y lo mismo podría hacer con el calcular superficie. Lo que devuelva el calcular superficie. Ejecuto. El perímetro es 120 y el área es 800 centímetros, metros, lo que sea cuadrado. Ahora, también puedo hacer esto. Miren, yo podría, y fíjense que se va a seguir comportando de la misma manera. Podría, en una variable de tipo figura, ¿sí? Podría guardar una figura, o sea, un rectángulo. ¿Por qué? Porque rectángulo es una figura, es hijo de figura, ¿sí? Lo mismo que en figura podría guardar un triángulo, en figura podría guardar un círculo, ¿sí? Fíjense que a pesar de que figura, a pesar de que rect es de tipo figura, el comportamiento de calcular perímetro y calcular superficie va a ser el del objeto al que está apuntando la variable de tipo figura, del rectángulo. Si yo ejecuto esto, debería suceder lo mismo que recién. ¿Sí? La ejecución debería ser la misma. Ahí está, el perímetro es 120, la vamos a cerrar y vamos a volver a ejecutar por ahí. El perímetro es 120 y el área es 80. ¿Qué nos permite esto? ¿Cómo se llama esto cuando yo tengo una variable de un supertipo que apunta a un subtipo, o sea, que apunta a un hijo, y en tiempo de ejecución, el comportamiento que se ejecuta, ¿sí? Es el comportamiento del método del objeto al que está apuntando, ¿no? Fíjense que como rect está apuntando a un rectángulo, se ejecuta el comportamiento del rectángulo. Lo vamos a probar de esta manera. Acá en lugar de ponerle rect, vamos a poner figura, y a la variable. Entonces acá de esa figura, calcular perímetro, de esa figura, calcular área, ¿no? Fíjate que si yo a figura, a la variable figura, que es de tipo figura, le asigno un rectángulo, sucede lo que sucedía recién, ejecuta el comportamiento del rectángulo. Si yo a esa figura le asigno, ¿sí? Un triángulo, por ejemplo, un triángulo que tiene lado 1, lado 2, lado 3 y la altura,
Fíjense que cuando ejecuto, me va a mostrar el área y el perímetro, el área y el perímetro, bien digo, del círculo. Ujú. Si yo le asigno del triángulo, perdón, si le asigno un círculo, de radio 45, por ejemplo, me va a mostrar, ¿sí?, tanto el perímetro como el área de un círculo de área 45. Ese comportamiento, ¿sí?, que varía en tiempo de ejecución. O sea, en tiempo de compilación él ve que la variable es de tipo figura. En tiempo de compilación él dice, che, figura, ¿tiene el método calcular perímetro? Sí, figura tiene el método calcular perímetro. Figura tiene el método. Tiene también el método calcular superficie, ¿sí? Pero en tiempo de ejecución, el calcular perímetro que se va a ejecutar y el calcular superficie que se va a ejecutar es el del objeto al que está apuntando. Ese comportamiento dinámico que se da en tiempo de ejecución es lo que se conoce con el nombre de polimorfismo. Y eso nos va a permitir a nosotros crear crear métodos genéricos, por ejemplo. Imaginemos ahora, en nuestro proyecto original, acá, que en nuestro proyecto original incorporamos ahora una clase, vamos a incorporar acá, una clase matemático. Y que matemático tiene un método que se llama mostrar info, bueno, o información, o texto. Y recibe acá una figura. ¿Sí? Este método recibe tipo F, figura, una figura. Entonces lo que va a hacer matemático es, cuando reciba un círculo, va a calcular el área y la superficie de un círculo. Cuando le reciba una figura de tipo triángulo, calcular el área y figura de un triángulo. ¿Qué relación? ¿Con qué clase está relacionada matemático? A ver. ¿Con qué clase está relacionada matemático? Configura. Con figura. ¿Y qué tipo de relación es? Usa un. De uso, ¿sí? Entonces el Asociación matemático de usa dependencia. figura, ¿sí? Y lo que me permite a mí, el polimorfismo y la herencia, en realidad lo que me permite a mí, la herencia, con la redefinición de métodos y como consecuencia el polimorfismo, es que este método, mostrar info, es un método genérico. Independientemente de la figura que yo le pase al método mostrar info, él va a poder mostrarme el perímetro y la superficie. Si el día de mañana, yo agrego a mi proyecto alguna figura más, ¿sí? Si en mi proyecto yo agrego alguna figura más, el método mostrar info de matemático va a seguir funcionando de la misma manera. ¿Me entienden? Entonces les pido que hagan lo siguiente. Creen la clase matemático y implementen el método mostrar info para que de la figura que reciben, algo parecido a lo que hicimos en el main, de la figura que reciben, muestre el perímetro y muestre la superficie. ¿Sí? Hagan la clase matemático con el método mostrar info, ¿sí?, que recibe una figura y de la figura que recibe muestre el perímetro y la superficie. Por favor. Bien, Se ve. ahí tenemos matemático, el método es mostrar info. Ese mostrar info recibe una figura. Recibe una figura. Como Claro, parámetro recibe una figura. yo le puse. Y el nombre de la variable que le vas a poner a figura. Ese es el tipo, y ahora el nombre de la variable. Parámetro. No. Acá yo puse 2 puntos porque en Claro, UML se pone 2 puntos y el tipo. Acá el tipo de figura, ¿no? Separado, espacio, espacio. y el nombre de la variable. Entonces, si mostrar info recibir un entero, ¿qué pones vos? In y el nombre de la variable X, ¿no? Bueno, acá el mostrar info va a recibir una figura y el nombre de la variable le pusiste figura. Ahora Ujú, adentro harías lo que pusimos en el main. claro. Si querés podés copiarlo del main. Fíjate en el No, main. no lo había hecho yo. Ah, bueno. Entonces ahí haces un console, write. Sí, pero sí.
console line y te muestre de esa figura que recibís por parámetro el perímetro. Lo mismo en la superficie. Mm. Eso. A ver, mostrame de nuevo, perdón, el matemático Figura, y figura, punto, punto. calcular perímetro. Pero no me largo una flor. Paréntesis, porque es abrir y cerrar paréntesis después de calcular perímetro, porque es un método. Mm. Ahí, después de calcular perímetro. ¿Ahí donde está el cursor titilando? No, al final. Calcular perímetro es un método. Ah, cierto, acá. Ahí, que no recibe nada. Perfecto. Y lo mismo harías para calcular superficie. Podrías mostrar un mensaje también, para que no salga el número, ¿no? Ujú. Bien. Ponerle solamente como mensaje al primero perímetro y en el otro superficie. Eh, con el más, con el más. Bien. Ahora andate al main y ahí para probarlo, mira, hace una cosa. Crea, hace así. Ah, bueno, ahí, mira, y no está mal lo que hiciste, no está mal. Pero ponele, en lugar de que sean de tipo figura, dejale que sean de tipo círculo. El primero, que sean de tipo rectángulo. ¿Me entendés? A la izquierda, en lugar de Ajá, que se llame figura, que sea el tipo figura. No, no, ahí está bien. ahí está El bien. nombre de la variable puede ser cualquiera, no hay problema. Pero que sea el tipo círculo ese, a la izquierda. Tipo de la variable figura que sea de tipo círculo en lugar de figura. El tipo. A la izquierda, el tipo, que sea círculo. Ah, círculo acá. El de la otra, el tipo que sea rectángulo. No Este, está mal sí. lo que hiciste, pero yo para que vean algo, mostrarles algo. La variable figura 1 va a ser de tipo rectángulo. La variable figura 2 va a ser de tipo triángulo. Y ahora para usar el matemático, ¿cómo lo haría? Para usar el método mostrar info de matemático. Eh,
No. ¿Está bien? Así como creaste un círculo, como creaste una figura, creas un Sí. matemático. No. Em, tengo esto, niño, matemático, matemático, iPhone. Claro, y le pasás por parámetro, porque es una de las figuras. Es. Bien. Y podés invocarlo después más abajo de nuevo el método para pasarle la figura 1 y la figura 2. Fíjate que el nombre del mensaje es el mismo, o sea, vos siempre invocás el método mostrar figura. Independientemente de la figura que vos le pases, él va a poder calcular el perímetro y la superficie, ¿sí? Gracias al polimorfismo, que lo tenés como consecuencia de la herencia, ¿no? Claro. Fíjate, ejecutalo directamente. Está tomando su tiempo. Ahí está. Entonces, de la primera figura que pasaste, calculó perímetro y superficie, de la segunda figura que pasaste, te calculó perímetro y superficie, y así sucesivamente, ¿sí? Si al día de mañana nosotros agregamos a nuestro proyecto una figura más, y se la pasamos al matemático, él va a poder seguir haciendo lo mismo, ¿no? Mostrando la superficie y el perímetro de la figura que le pasemos. Eso es lo que nos permite el polimorfismo, ¿sí? Que de una manera genérica, vos, independientemente de la figura que le pases, él puede mostrar información, ¿sí? No te hizo falta crear un método en matemático para que muestre perímetro y superficie de un triángulo, otro para que te muestre el perímetro y la superficie del círculo, sino que con un mismo método, independientemente de la figura, él muestra esa Claro. información. Y eso se da gracias a la herencia, a la sobreescritura, que traen como consecuencia ese comportamiento polimórfico, ¿sí? El polimorfismo se da, ¿sabes dónde? En tu matemático, Acá. cuando vos haces en la línea 13 y 14. Ahí se da el polimorfismo. En la 13, cuando haces figura, calcular perímetro, si lo que viene en figura es un círculo, calcula el perímetro como un círculo. Si viene un triángulo, calcula el perímetro como un triángulo. Y en la 14 Claro. también. Dice, ahí se da el comportamiento polimórfico. ¿Sí? Bueno, este es un concepto, es un tipo de relación y una implementación de polimorfismo que tenemos que seguir trabajando y practicando. En el transcurso ahora de la semana les voy a ir subiendo haciendo las devoluciones del trabajo práctico 3, ¿sí? Voy a ir haciendo las devoluciones del trabajo práctico 3 y ya les voy a activar un trabajo práctico para que repasen con lo de arreglos, ¿sí? Repaso de arreglos y repaso de esto de herencia. ¿Estamos de acuerdo? De Bien. esto de herencia. Entonces, Perfecto. cosa de que la clase del viernes, ¿sí? La clase del viernes sea de consulta. Ya voy, en lugar de darles un tema, lo que voy a hacer es esperar consultas de lo que ustedes tienen que implementar. Ya quiero que ustedes solitos se larguen a
a codear. Ujú.